Si buscas la libertad financiera, hay 4 niveles que necesitas recorrer para lograrlo. En el video anterior hablamos de por qué este concepto muchas veces se convierte en un mito, cuando se presenta como una promesa rápida o casi mágica. Pero entender eso no significa que no sea posible. La libertad financiera muchas veces se entiende como una meta, como si fuera un punto al que llegas y automáticamente todo se acomoda. Pero en la realidad no funciona así. Más que un destino, la libertad financiera es un proceso con distintos niveles de madurez financiera. Y entender esa diferencia cambia por completo la forma en que la construyes. Vamos a conocerlos. Si quieres aprender educación financiera de forma clara y aplicarla en tu vida, te invito a suscribirte. Nivel 1, claridad financiera. Este es probablemente el nivel más subestimado, pero también uno de los más importantes, porque muchas personas quieren mejorar su situación financiera, pero no tienen claridad sobre su propio dinero. Evitan ver sus números, no saben exactamente cuánto gastan, cuánto deben, cuánto ganan o cuánto podrían realmente destinar a construir algo a futuro. Y entonces viven así, con tensión, con incertidumbre y con muy poco control. Tener claridad financiera es algo muy simple, pero más incómodo de lo que parece. Es saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y qué margen real tienes. Y ahí es donde empieza la verdadera conciencia financiera, porque dejas de reaccionar y empiezas a decidir con claridad. Y eso, con el tiempo, te acerca a la vida financiera que realmente quieres construir. Nivel 2. Estabilidad financiera. Una vez que tienes claridad, es decir, cuando sabes exactamente dónde estás, el siguiente paso es construir estabilidad. Y esto ocurre cuando empiezas a trabajar en 3 aspectos claves. Número 1, el control del gasto. Aquí el dinero deja de escaparse porque empiezas a tomar decisiones claras y dirigidas hacia tus metas. Y quiero aclarar algo importante. Controlar el gasto no significa necesariamente reducirlo. En este primer momento, lo más importante es observar con claridad en qué estás gastando. Reducir o no algunos gastos será una decisión que vendrá después y dependerá de los objetivos financieros que definas. Por ejemplo, puede ser que decidas disminuir tu nivel de consumo para aumentar tu margen de ahorro. O puede ser que prefieras mantener tu estilo de vida actual y enfocarte en generar mayores ingresos. Ambas decisiones son válidas. Lo importante es que al tener control sobre tu gasto puedas observar realmente a dónde se está yendo tu dinero y a partir de ahí decidir si deseas mantener esos gastos o modificarlos. Número 2. Reducción o eliminación de deudas problemáticas. Al llegar a este nivel, las deudas dejan de ser una carga permanente porque has decidido establecer un plan claro para reducirlas y con el tiempo eliminarlas. Esto implica organizar tus números de tal manera que una de tus prioridades financieras sea disminuir gradualmente tus deudas hasta saldarlas por completo. Pero también implica evitar volver a endeudarte de la misma forma. Cuando logres avanzar aquí, recuperarás margen de maniobra, porque al ir reduciendo las deudas, empiezas a liberar dinero que antes estaba comprometido. Ese dinero puede destinarse a mejorar tu calidad de vida, como por ejemplo tener mayor tranquilidad para cubrir gastos importantes como la alimentación o algunos gustos personales, o bien puede destinarse a construir ahorro o comenzar a invertir. Número 3, la creación de un fondo de seguridad o como comúnmente se le llama, fondo de emergencia. Muchas personas no le dan demasiada importancia a este fondo, especialmente cuando comienzan a tener ingresos relativamente estables y las deudas dejan de ser una preocupación constante. Nuestra mente, que naturalmente busca comodidad, suele pensar que no es necesario prepararse para imprevistos. Sin embargo, justamente cuando todo parece estar funcionando bien, es cuando más sentido tiene construir este fondo. El fondo de emergencia funciona como un colchón financiero. Es un recurso que permite enfrentar imprevistos como una enfermedad, la pérdida de ingresos o cualquier gasto inesperado, sin que todo el equilibrio económico se derrumbe. Pero también es un colchón emocional porque saber que cuentas con ese respaldo reduce mucho la ansiedad frente a lo inesperado.
Esto es especialmente importante si trabajas por cuenta propia o si estás pensando en emprender. Tener y mantener un fondo de emergencia te permite margen de maniobra y estabilidad para tomar decisiones más alineadas con lo que realmente deseas y no únicamente con lo que te ves obligado a hacer por depender del dinero. Nivel 3. Independencia financiera parcial. En este nivel ocurre un cambio profundo. La persona comienza a construir fuentes de ingreso que ya no dependen completamente de su trabajo directo. Esto puede ocurrir a través de inversiones, rentas, dividendos, negocios o distintos tipos de activos productivos. En esta etapa, estos ingresos aún no cubren todos los gastos, pero sí comienzan a cubrir una parte de ellos. Y eso produce un cambio psicológico muy importante. La persona entiende que su bienestar financiero ya no depende de una sola fuente de ingresos. Empieza a existir más margen de decisión. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar de trabajo, reducir horas, emprender o dedicar tiempo a proyectos personales. Cuando comienzas a construir múltiples fuentes de ingreso, el dinero deja de ser únicamente un medio de supervivencia y empieza a convertirse en una herramienta para diseñar tu vida con mayor libertad. Además, la capacidad mental y emocional que se ha desarrollado para llegar a este punto refleja una mayor madurez financiera. Una madurez que permite tomar decisiones con más claridad y avanzar con mayor confianza hacia el siguiente nivel. Nivel 4. Independencia financiera total. Y ahora sí, llegamos al último nivel en este camino hacia la libertad financiera. En este punto, el capital acumulado es suficiente para generar ingresos que cubren completamente el costo de vida. En términos simples, los rendimientos de tus inversiones son capaces de pagar tus gastos. Esto significa que el trabajo deja de ser una necesidad económica. A partir de aquí, una persona podría, si así lo decide, dejar de trabajar. Algunos especialistas utilizan una regla sencilla para aproximar cuánto capital podría necesitar una persona para alcanzar la independencia financiera total. La fórmula es la siguiente. La idea es calcular cuánto dinero necesitas para vivir durante un año y multiplicar esa cantidad por 25. Esta fórmula sugiere que cuando una persona logra acumular un capital equivalente a 25 veces su gasto anual, podría vivir de los rendimientos que ese capital genera. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona necesita 15,000 pesos al mes para cubrir todos sus gastos. Eso significa que al año necesita aproximadamente 180,000 pesos. Si multiplicamos esa cantidad por 25, el resultado es 4,5 millones de pesos. Ahora, imaginemos que ese dinero estuviera invertido, por ejemplo, en instrumentos relativamente conservadores como CETES. Si introducimos esa cantidad en una calculadora financiera el día de hoy, podemos estimar que ese capital podría generar aproximadamente 23,800 pesos mensuales de rendimiento bruto. Después de impuestos, ese ingreso quedaría alrededor de 20,700 pesos mensuales. Como puedes observar, esa cantidad ya sería suficiente para cubrir el gasto mensual de 15,000 pesos. Ahora bien, después de observar estos 4 niveles, algo importante se vuelve evidente. El camino hacia la libertad financiera es claro y posible. Sin embargo, que una persona logre avanzar a través de cada uno de estos niveles y el tiempo que le tome hacerlo depende de muchos factores. Algunos de ellos ya los mencionamos antes. El nivel de ingresos, el contexto económico, las responsabilidades personales, el acceso a educación financiera e incluso las oportunidades que aparecen a lo largo de la vida. Pero aquí quiero resaltar algo. Cuando una persona es consciente del nivel en el que se encuentra y comienza a tomar decisiones financieras con objetivos claros, ya está construyendo su libertad financiera. Esto ocurre porque la libertad financiera tiene 2 dimensiones fundamentales que entran en juego cuando comenzamos a trabajar en nuestra vida económica. Una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva de la libertad financiera tiene que ver con los números, con la realidad económica que puede medirse, tales como ingresos, gastos, ahorro,
y otros. Desde esta perspectiva, avanzar hacia la libertad financiera implica mejorar progresivamente estos indicadores: reducción de deudas, construcción de ahorro, inversión y generación de nuevas fuentes de ingreso. Se trata de la parte matemática y estructural de tus finanzas, es decir, como vimos con la fórmula para calcular la cantidad aproximada de libertad financiera, objetivamente puede existir un número que represente ese punto. Ahora bien, la dimensión subjetiva tiene que ver con la forma en que una persona vive su relación con el dinero. Dos personas pueden tener exactamente el mismo nivel de ingresos y el mismo patrimonio y, sin embargo, experimentar su vida financiera de maneras completamente distintas. Una puede vivir en ansiedad constante, sintiendo que nunca es suficiente, mientras que otra puede vivir con tranquilidad y claridad en sus decisiones. La diferencia muchas veces no está únicamente en los números, sino en la manera en que cada persona se relaciona con el dinero. La dimensión subjetiva tiene que ver con varios aspectos, por ejemplo, la relación emocional que tienes con el dinero, el tipo de trabajo que realizas y si ese trabajo te resulta significativo o no, tu nivel de conciencia financiera, tu capacidad para tomar decisiones con claridad y la sensación de control sobre tu propia vida económica. Por eso, cuando una persona comienza a entender su dinero, a ordenar sus decisiones y a actuar con mayor claridad, ya ha comenzado a recorrer el camino hacia su libertad financiera. Y el dinero termina siendo una consecuencia natural de ese proceso. La libertad financiera no es necesariamente un destino único al que todos deben de llegar. Es más bien un proceso progresivo, donde cada nivel de avance mejora profundamente la calidad de vida de una persona. No todas las personas llegarán al nivel más alto de independencia financiera, pero alcanzar los primeros niveles, recuperar el control sobre tu dinero, reducir tus deudas y comenzar a vivir con mayor claridad y tranquilidad, ya puede representar una transformación muy profunda en la vida de una persona. Y para muchas personas eso ya puede significar su verdadera libertad financiera. No necesariamente porque hayan acumulado el capital suficiente para vivir sin trabajar, sino porque han dejado de vivir sometidas a la ansiedad del dinero, porque disfrutan de lo que hacen, porque toman decisiones con claridad y confianza y porque el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación. En ese sentido, la verdadera libertad financiera no siempre consiste en dejar de trabajar, consiste en recuperar la tranquilidad, el control y la posibilidad de disfrutar la vida que estás construyendo día con día. Y bueno, después de haber recorrido estos 4 niveles, me gustaría que te quedaras con una sola idea. La libertad financiera no aparece de forma repentina, ni es una fórmula mágica que resuelve todos tus problemas. Es un proceso en el que poco a poco una persona desarrolla claridad, estabilidad, capacidad de decisión y con el tiempo mayor independencia económica. Algunas personas avanzarán más rápido, otras lo harán más despacio. Eso depende de muchos factores que no siempre son iguales, ni están disponibles para todos en el mismo momento. Pero hay algo que sí está al alcance de cualquiera: comenzar. Comenzar por ordenar tu realidad financiera, porque en el momento en el que dejas de vivir en la confusión, ya empezaste a avanzar. Y en ese camino, la libertad financiera no solo tiene que ver con alcanzar un número, también tiene que ver con recuperar la tranquilidad. Pero entonces surge una pregunta. Si esto es así, ¿por qué la libertad financiera se vende como si fuera una fórmula que cualquiera puede aplicar y obtener resultados extraordinarios en poco tiempo? En el siguiente video vamos a analizar justamente eso. Vamos a revisar 8 frases muy comunes con las que se puede vender la libertad financiera y por qué es tan fácil caer en ellas. Te espero en el siguiente video. Recuerda que este canal es un espacio de educación financiera. Aquí venimos a aprender para mejorar nuestra relación con el dinero y tomar decisiones financieras más conscientes. Si este video te dio claridad o te ayudó en algo, dale like, suscríbete y comparte. Al hacerlo, formas parte de esta comunidad y con tus preguntas y comentarios ayudas a nutrir y fortalecer el contenido del canal. Gracias por estar aquí.